Si hay algo por lo que destaca Estados Unidos por encima del resto de países de Occidente, es por su elevada tasa de criminalidad. Estados Unidos presenta datos de homicidio muy superiores a la de otros países desarrollados. A veces nos llegan vídeos de cosas que suceden ahí que son dignas de una partida del GTA, y esto hay que aclararlo. Estados Unidos es violento si lo comparamos con países europeos o Canadá o algún país de este estilo. Si lo comparamos con países de Latinoamérica, no hay color. Aún así llama la atención que dentro del grupo de los países ricos, siendo la principal potencia económica, sus tasas de homicidio sean tan elevadas. Y siempre que sale este tema a debate, hay un señalado claro: la inmigración. Donald Trump fue el responsable de levantar este debate en la sociedad estadounidense, pero lo cierto es que todos los presidentes de los Estados Unidos, de forma más o menos abierta, han promovido políticas de anti-inmigración. En la primera parte analizábamos los efectos económicos de la inmigración, que tenéis el vídeo en la descripción, sobre todo de la inmigración mexicana, ya que es el país más cercano a los Estados Unidos, pero ¿y qué pasa sobre el crimen? ¿Son los inmigrantes los principales responsables de estos actos? Cuando hablamos de crimen en los Estados Unidos, hay un tema que siempre aparece pero muy pocos quieren tocar, y es el tema racial. Y es que sí, si nos ponemos a analizar los datos de crimen de los Estados Unidos, nos damos cuenta de que hay tres grupos bien diferenciados: blancos, los afroamericanos y los latinos. Latinos o hispanos. Latinos se refiere a gente de Latinoamérica y hispanos a hispanohablantes, pero bueno, se suele utilizar latinos. Sí que es verdad que empiezan a aparecer otros grupos como los asiáticos, los indios, pero aún no son tan representativos como los otros grupos. Los primeros dos, que son los afroamericanos y los blancos, suelen ser los nativos, y el tercer grupo es donde suelen estar los inmigrantes, que son los que más suelen salir en las redes sociales. Así que las preguntas del vídeo de hoy serán: ¿qué grupo es el que más problemas está dando? Donde ya os adelanto que destaca uno en especial. Podéis poner en los comentarios cuál de los tres creéis que es. Y la segunda es: ¿qué puede estar generando que uno de estos grupos esté tan sobrerepresentado? Y os aseguro que la respuesta no os la veis venir. Y no es la típica estrategia para que os quedéis viendo hasta el final del vídeo. Cuando investigaba para este vídeo no me esperaba la respuesta. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Cuando hablamos de criminalidad, hay infinidad de formas en las que podemos hacer la división de los grupos para hacer el análisis. Por ejemplo, podemos hacerlo por sexos, donde en el caso de los Estados Unidos, los hombres destacan por mucho, representando el 81% de los delitos violentos. Si lo hacemos por edad, también podemos encontrar un resultado interesante del que poder tirar del hilo, y es que la mayoría de los autores de estos delitos son jóvenes de entre 15 y 24 años. ¿Y a qué se puede deber esto? Algunos atribuyen a menores ingresos o que tienen menos vínculos sociales, cosa que les hace tener menos límites a la hora de cometer este tipo de actos. Todo esto son líneas de investigación bastante interesantes, pero donde hay que empezar es viendo este gráfico. Así es, si dividimos por grupos étnicos, el grupo de afroamericanos es el grupo que más destaca a la hora de cometer crímenes violentos. Y aunque es verdad que el grupo de los latinos está por encima del grupo de los blancos, hay otro que destaca mucho más. Se calcula que la tasa de delitos violentos para el año 2022 dentro del grupo de los latinos ha sido en un 65% superior al de los blancos, pero es que la del otro grupo es de un 653%. Con esto último iremos más adelante, pero antes hay que poner algo sobre la mesa que no suele salir mucho en estos debates, y es que el grupo de los latinos es el grupo más afectado por la violencia. Se calcula que del aumento de muertes por armas de fuego, el grupo de los hispanos ha sufrido en casi el doble las consecuencias de esto. Siempre que sale este tema pensamos en el libre porte de armas que hay en los Estados Unidos y que son los principales responsables de esta elevada tasa de tiroteos que hay. Y puede tener su sentido: si hay más facilidad para acceder a armas, es más fácil cometer delitos. Pero sobre esto ya hicimos un vídeo en su día que os dejamos en la descripción y también lo tendréis en la pantalla final de este vídeo. Es un vídeo que pasó bastante desapercibido en este canal, pero os recomendamos ir a verlo una vez hayáis terminado este vídeo.
La mitad de los jóvenes latinos de las principales ciudades viven a menos de 1 milla de distancia de un homicidio con arma de fuego. Y sí, podemos argumentar que muchos inmigrantes latinos, sobre todo los ilegales, cometen muchos delitos y que el hecho de que se cuelen mafias y hagan sus chanchullos no ayuda demasiado. Pero como hemos visto en el gráfico, si queremos ver por qué hay tantos delitos violentos, el foco hay que ponerlo en otro lado. Ponerlo en un sitio donde muy pocos quieran hacer por razones más que evidentes. El tema racial en los Estados Unidos tiene mucha historia. Recordemos que hasta los años 60 la población afroamericana no ha tenido los mismos derechos que la población blanca. Y cuando se habla de crimen, esto se convierte en un tema tabú. Ya hemos visto el dato de que la tasa de delitos violentos por parte de este grupo es de un 653% superior al de los blancos. Pero os voy a dar un par de datos más. La población afroamericana constituye cerca del 13% de la población estadounidense, pero representa cerca del 39% de los arrestos por delitos violentos. Según el informe Heather McDonald, la población afroamericana cometió 486.000 delitos contra la población blanca. Y si le damos la vuelta, vemos que los blancos cometieron cerca de 100.000 delitos contra la población afroamericana. Y algo parecido pasa con la población hispana. Con estos datos tenemos dos opciones. Uno, esconderlos debajo de una alfombra hasta que alguien se dé cuenta que estén ahí, porque llegará un punto donde el bulto será demasiado evidente, ya que los datos al final son públicos y alguien dará con ellos, y ese alguien a lo mejor no tendrá las mejores intenciones del mundo y es que al final les estás poniendo las cosas en bandeja. Pero podemos recurrir a la segunda opción y preguntarnos qué demonios pasa ahí. Cuando se nos presenta este argumento, el foco se suele poner sobre la pobreza o la exclusión social de este grupo. Debido a la dura situación en la que vive este grupo, hace que las tasas de violencia sean más elevadas. Pero antes de profundizar en este argumento, quiero dar breves pinceladas sobre cómo se suelen hacer este tipo de análisis. No se hacen por simple correlación, es decir, mirar cómo evoluciona una variable y la otra y a ver si los cambios coinciden. Se suelen hacer con técnicas un poquito más complejas, donde se seleccionan una serie de variables como salario medio, edad, género, y se construye un modelo con ciertas técnicas que no vamos a explicar porque esto es un vídeo divulgativo, y se intenta ver cómo de explicativa es la variable. Es como cuando estás jugando a un videojuego y pruebas distintas armas o sets de armaduras con sus talismanes contra determinado jefe y te das cuenta que una en concreto funciona bastante bien. Habrá cosas que serán muy efectivas y otras que serán efectivas pero no tanto. Lo mismo pasa con la estadística. Habrá variables que expliquen mejor que otras, pero siempre nos quedamos en la primera fase de la explicación. Es decir, y siguiendo con el ejemplo del videojuego, te das cuenta de que una espada funciona muy bien contra determinado enemigo, pero te falta saber por qué lo hace, ya sea porque el enemigo es débil a X característica, por la habilidad de este arma, lo que sea. Ahí tendrías que pedir ayuda a un experto a que te diga el por qué. Lo mismo pasa en este caso, nos damos cuenta de que determinada variable ayuda a explicar determinado fenómeno, pero nos falta saber qué es lo que provoca esto. Por eso digo que este tipo de estudios suelen quedarse en la primera fase, pero nos falta la segunda, que es entender por qué existe esa relación. Y esta segunda parte que hemos comentado no la vamos a explorar tanto en este vídeo por razones que vais a entender. Ahora volvamos con la pobreza y la exclusión social. Como muchos podéis imaginar, la pobreza y la exclusión social ayuda a explicar esta diferencia en las tasas de violencia de los distintos grupos, pero no es una relación tan fuerte como muchos se pueden imaginar en un principio. Cuando se analizan condados blancos pobres con condados ricos con población afroamericana, el resultado es que estos últimos siguen teniendo tasas de violencia más elevadas. No pongo el gráfico porque no es un gráfico divulgativo, en todo caso, como siempre, la bibliografía está en la descripción. La relación entre desigualdad y criminalidad ha sido ampliamente estudiada y no está demasiado clara la relación que existe. Es un factor que puede tener sentido, ya que como son barrios pobres y excluidos, deben buscarse la vida para tratar de sobrevivir, pero no parece lo suficientemente explicativo. Debe haber algo más. El racismo puede ser otro argumento que puede surgir. Estos grupos se ven sometidos a mucha presión, por decirlo de algún modo, haciendo que reaccionen de forma más violenta. Pero claro,
Esto no encaja con el dato de que hay crimen entre el mismo grupo étnico. Puede ser un agravante, pero sigue sin ser suficiente para tratar de apuntar al origen. Pero aquí es donde viene la gran revelación. En una investigación independiente que se hizo en el año 2015, el autor se topó con una variable de lo más sorprendente que sí que tiene un poder de predicción bastante fuerte. Y ha sido bastante estudiada, pero no se ha hablado lo suficiente de ella. Y estoy seguro que nadie lo ha acertado al principio del vídeo. Y es que les falta padre. No estoy de broma. Ahora lo veremos. Por sorprendente que parezca, la maternidad soltera tiene mucho impacto sobre las tasas de homicidio de los condados. En aquellos condados donde hay más tasas de madres solteras que tienen un hijo a cargo, hay mayores tasas de criminalidad. Y da la casualidad de que justamente los barrios con mayor porcentaje de población afroamericana es donde hay mayores tasas de madres solteras. Esto es algo que va más allá del tema racial. En general, los niños que han sido criados en ausencia de una figura paterna tienden a desarrollar peores habilidades sociales, y las razones van más allá de que el padre se va por tabaco. Una de las grandes problemáticas es que muchos de los padres, en masculino, son encarcelados y los hijos acaban viviendo sin él. Esto al final es un poco el debate de qué fue antes, el huevo o la gallina. Pero lo curioso es que cuando comparamos por el mismo nivel de ingreso, la población afroamericana tiene niveles mucho más bajos de estructura familiar tradicional, es decir, papá y mamá. Cuando comparamos condados con bajas tasas de madres solteras, nos damos cuenta de que tienen tasas de homicidio mucho más cercanas al promedio nacional. Así que una de las respuestas parece apuntar en esa dirección, el hecho de criarte en una familia desestructurada. Y esto, como hemos dicho, va más allá del tema racial. En general se encuentra que hay más conductas agresivas entre los niños que no han tenido una figura paterna, por no hablar de que esa figura paterna haya estado encarcelada. Y que da la casualidad de que justamente la población afroamericana es la que más presente este tipo de estructuras familiares. Hay otro tipo de variables que influyen en esto, algunas no puedo comentarlas ya que escapan completamente a mi campo de estudio, pero en todo caso tenéis en la bibliografía algunas referencias. Pero dentro del campo de las ciencias sociales parece que donde hay que poner el foco es en la familia y el entorno en el que se crían estas personas, ya que parece explicar mejor esta anomalía estadística que hay en los Estados Unidos. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Os imaginabais que esto era uno de los causantes de esta problemática? Os leemos en los comentarios, gracias por vernos. Un día más y nos vemos en el próximo vídeo.